visita, que estén por acá, que estén interesados en conocer los derechos de los niños y los derechos de todos los seres humanos. Es importante que desde muy pequeños estemos interesados en conocer nuestros derechos, y más importante es defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Pues estamos a sus órdenes. Yo soy Alejandro Ceniceros, aquí estamos en el Congreso del Estado, estamos como responsables de la Comisión de Derechos Humanos. Pues ustedes dicen qué es lo que quieren platicar, que dialogamos y con todo gusto los atendemos. Hola, nosotros somos de la Escuela Primaria Edmundo Castro Núñez, del 5º año A. Y estamos trabajando en el proyecto llamado Caminando a la Igualdad y los Derechos de los Niños. Para eso le queremos hacer una entrevista. ¿Qué son los derechos? Es a lo que tiene uno facultad de acceder única, porque así lo marca la ley o las legislaciones o las normas. Es a lo que uno tiene acceso y debe de tener acceso, y se garantiza a través de una norma jurídica para garantizarlo. Eso es un derecho. Son las normas que establece la sociedad en su conjunto para garantizar la convivencia de todos los hombres y mujeres en este país. Ahora, ¿cuáles serían nuestras obligaciones? Como hay derechos, hay obligaciones también, que también están normadas dentro de las leyes, de la Constitución, de las diferentes leyes que rigen el país. Ahí vienen las obligaciones que tiene cada una de las personas. Las obligaciones de los niños, por ejemplo, que es un derecho y es una obligación, es al estudio. Hay el derecho al estudio y la obligación de los niños de estudiar. Hay la obligación también de los niños de respetar a los adultos, de respetar a los padres, de convivir en armonía. Esa también es una obligación de los niños, y a la vez también es un derecho. Ahora, ¿nos podría decir qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, ¿qué es? Hay normas que establece los hombres para convivir en armonía, pero los derechos humanos es algo que depende, no importa dónde viva la persona, dónde haya nacido, a qué se dedica, es el derecho intrínseco que es propio de la persona. Todas las personas tienen derecho. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el derecho a la vida, ese es un derecho humano. El derecho al trabajo, ese es un derecho humano. Todos, o sea, sin importar su edad, su sexo, su religión, su nacionalidad, todos debemos tener derecho a la vida, debemos tener derecho a la salud, debemos tener derecho a la educación. Eso es lo que contempla los derechos humanos, son los que son propios de la persona, sin importar ni religión, ni credo, ni absolutamente nada de eso. Señor diputado, los niños también tenemos derechos. ¿Cuáles son? Ándale, claro que sí. Les decía que los derechos humanos están también en el 59, en la Organización de las Naciones Unidas, donde están todas las naciones del mundo. Ahí hicieron la declaración de los derechos de los niños. ¿Cuál creen que es el primer derecho que tienen los niños? ¿Derecho a un nombre propio? Derecho a un nombre propio. ¿A estudiar? A estudiar es otro derecho. A tener un hogar. A tener un hogar. ¿A tener salud? A tener salud, derecho a la salud. ¿A alimentarse bien? Alimentarse bien. El derecho, otro es el derecho a la vida, ¿sí? Desde ahí empieza. Pero todos los derechos, me da mucho gusto porque los tienen muy claros los derechos. Acaba de haber una reforma también en la Constitución del país, en la Constitución Nacional, y en esta reforma se contempla, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que por ahí lo mencionó. ¿Quién mencionó el derecho a la alimentación? Diana. Diana. Fíjense bien,
ya dice en esta reforma que se hizo en la Constitución, es una obligación, sí, es un derecho, no nada más de los niños, sino de todo ser humano, de todo mexicano, el derecho a la alimentación. Y en el caso de los niños, cuando los padres no tienen ingresos suficientes, cuando están desempleados, como hay muchos padres que están desempleados y los niños no tienen suficiente capacidad o los padres para darles de comer, es una obligación del Estado cumplir esa obligación para que los niños tengan derecho a la alimentación. El otro muy importante es lo que están ejerciendo ustedes, el derecho a la educación, a estudiar. Pero decir el derecho a la educación gratuita no significa únicamente que les abran las puertas de la escuela y ya, pasen, aquí les vamos a dar la educación. Significa que les den también, el Estado tiene la obligación de otorgarles los útiles escolares, que digan, para que puedan ustedes estudiar necesitan tener sus cuadernos, sus libros de texto, sus lápices, todo lo necesario para poder estudiar. Y el derecho a la educación va contemplado también con el derecho a la alimentación, para que pueda uno aprender bien, para que pueda uno tener el organismo suficiente para aprender, necesita estar bien alimentado. Por eso hay que complementarlo con el derecho a la alimentación. Es importante que el Estado también se haga responsable y pueda entregarles como un derecho a los niños los uniformes escolares como ese que traen ustedes, porque son gastos que a veces no se alcanzan a hacer. Entonces, ese es otro derecho que tienen. Esos son los derechos de los niños y son por lo que uno debe estar vigilante, recordarlo, y a veces los derechos están marcados en la Constitución para que sean exigibles por los ciudadanos, porque ya en la Constitución dice es el derecho a la educación. Entonces, si no tiene uno educación, si se niega de educación, lo puede exigir el niño, lo puede exigir el padre de familia, lo puede exigir cualquier ciudadano para que se le cumpla el derecho a los niños. No sé si me logré explicar.